vamos a tocar una conferencia en el marco del Día del Padre. Sabemos que por lo menos en El Salvador y en muchos países de Centroamérica el 17 de junio se celebra el Día del Padre. Entonces hoy vamos a dar una conferencia en honor a los padres. Sabemos de que el concepto de padre actualmente en la sociedad se ha transgiversado. Hay diferentes conceptos que le dan lo que es a la paternidad. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la paternidad basado en la Biblia. ¿Qué es ser padre bajo los principios de la palabra de Dios? Para esto vamos a orar, para poner en manos de nuestro Dios esta conferencia que el día de hoy vamos a impartir. Padre Santo, te damos las gracias por este día maravilloso. Te pido que seas tú tomando el control de esta conferencia. Te pido que seas tú, Padre Santo, usando mi boca, usando mi garganta, usando cada parte de mi cuerpo que tú necesites para hablarle a tus hijos y a tus hijas el día de hoy. Llega a los corazones, Padre Santo, de las personas que van a escuchar esta conferencia online, tanto en vivo como posteriormente. Tócales, Padre Santo. Tú eres el que invitas a escuchar esta conferencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, un gusto a todas las personas que están sintonizando este en vivo, esta conferencia, a todas nuestras amistades que están pendientes, que nos escriben en el Messenger. Siempre nuestro equipo de monitoreo, nuestro ministerio digital está leyendo sus mensajes, está leyendo los WhatsApp, está leyendo los comentarios. Y gracias por participar en las diferentes dinámicas que tenemos como reino de los hijos de Dios. El amor y la protección de un padre. Ese es el tema de hoy. El amor y la protección de un padre. Mira lo que dice Salmo 103:13. Dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen como lo es un padre con sus hijos. Mira lo que dice esta hermosa palabra. El padre, como yo lo mencioné al inicio, actualmente en la sociedad se ha transgiversado debido a las diferentes, llamémoslo así, tendencias o modas que se van imponiendo en la sociedad. Pero ahora vamos a mencionar cinco principios basados en la Biblia, lo que significa ser padre, lo que el verdadero concepto de paternidad según la palabra de Dios. Primer principio. Si gusta, anota, si estás pendiente de esa conferencia, anota, te va a servir. Si tú eres padre de familia o si tú todavía no lo eres, pero lo vas a hacer, o si eres tío y te toca tomar el rol de un padre, o si tú eres madre y te toca tomar el rol de un padre, también anota estos principios, porque paternidad es un concepto, la paternidad es un concepto. Entonces, en ese sentido, puede ser que tú, como madre, como mujer, mejor dicho, te ha tocado ser padre y madre. Pues te va a servir estos conceptos para que Dios te dé la sabiduría y sepa guiar a tus hijos bajo los principios de la paternidad. Primer principio, instruir a sus hijos en los principios de la palabra de Dios. Ese es un primer principio que nos establece la Biblia, y es que el rol del padre es instruir a sus hijos en los principios de la palabra de Dios. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 1. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que lo pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Para que, mira lo que dice aquí, para que durante toda la vida tú y tus hijos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrute de una larga vida. Mira, hay muchas veces que por razones del trabajo, por razones de la rutina y por los diferentes compromisos económicos que el hombre pueda tener o que una mujer pueda tener, nos descuidamos de lo más importante, y es el de instruir a nuestros hijos. Es importante que nosotros tengamos un equilibrio. Sí, yo sé que es importante lo material, yo sé que es importante llevar el sustento de cada día a la casa, pero es más importante instruir a tu hijo bajo los principios de la palabra de Dios. Y esa tarea le corresponde al padre, y esa tarea le corresponde al hombre, o en este caso a la mujer que tiene rol de padre. Le corresponde instruir a su hijo en los caminos de Dios. Eso es desde la casa. Muchas personas dicen, no, es que eso se lo van a enseñar en la iglesia. No,
En la iglesia no te enseñan eso. Ya la base de esos principios tienen que ser enseñados desde la casa, desde el hogar. ¿Por qué? Porque es ahí donde los hijos pasan el mayor tiempo. ¿Te imaginas que van a la iglesia, van o a la escuela, tú lo mandas a una escuela cristiana porque quieren que tus hijos, yo he oído muchos comentarios que dicen, no, yo lo mando a la escuela cristiana porque ahí le van a enseñar las cosas de Dios, y tú como padre ni tan siquiera has buscado a Dios? O sea, no va a tener el efecto. Dios dice en su palabra, así como lo dice en el versículo 2, dice, para que durante toda tu vida tú, óigalo bien, primero dice tú. O sea, primero soy yo como padre que tengo que aprender, que tengo que alinearme en los principios del reino de Dios, tengo que alinearme en los principios y leyes que la palabra de Dios me establece, y después yo voy a alinear a mis hijos. Pero no puede ser lo contrario, no puede ser, no, yo sé que yo no quiero nada con Dios, pero yo quiero que mis hijos sean mejor persona. Así no funciona. Primero eres tú, como lo dice Deuteronomio 6:2, y después tú le vas a enseñar a tus hijos, porque es tu deber como padre, es tu rol como padre, enseñarle a tus hijos el camino correcto, los preceptos, las leyes, los principios del reino de Dios. Eso tiene que tener claro. ¿Y para qué es eso? Para que disfrutes de una larga vida. Tú dirás, no, pero es que yo no quiero durar más de unos 100 años. No, cuando la Biblia dice larga vida, significa que vas a disfrutar una vida llena de bienestar y una vida llena de mucha prosperidad. Yo te invito a ti como padre, que si no has aceptado al Señor Jesús como tu rey de tu vida, acéptalo. Es importante, hazlo por tus hijos, por tus hijas que tienes en casa. Tú dirás, no, pero es que yo no soy digno, no estoy preparado. Es que nadie está preparado para aceptar al Señor Jesús como Rey cuando inicia el proceso. Todos cuando llegamos donde nuestro Rey Jesucristo, llegamos sucios, llegamos con pecados, llegamos con malos hábitos, etc. Pero lo importante es llegar a donde Él, decirle, confesarlo de que tú no puedes, y Él te va a ayudar. Después de este pequeño paréntesis, llamémoslo así, de esta conferencia, porque era importante mencionarlo, que primero tú como padre debes de alinearte a los principios de Dios. Segundo principio, dice ayudarle a descubrir su propósito de vida. Mira, a veces nosotros como padres nos queremos adueñar de nuestros hijos. Y yo escucho muchos padres que dicen que yo tengo hijos para que después me mantenga. No, algo que tenemos que tener claro, que los hijos no son de nosotros, sino que son de Dios. O sea, esto quiero que me pongan mucha atención. Cuando tú tienes un hijo, es porque Dios te ha encomendado a ti cuidar una creación de Él, un propósito del reino de Dios. Entonces cuando viene y Dios confía en ti de que seas tú alineando ese propósito de Dios aquí en la tierra, tú tienes un gran compromiso, no con tu hijo, tú tienes un gran compromiso con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios a ti te ha dado la tarea para que instruyas a ese hijo de Dios, para que instruya a tu hijo, para que cumpla no tu propósito, sino que el propósito de Dios. Porque muchas veces nosotros nos equivocamos. No es que yo quiero que sea X profesión. No es así. Tú tienes que tener claro que toda persona que viene a la tierra es porque está para cumplir un propósito de vida. Y eso aquí en la tierra tú como padres tienes una gran responsabilidad. Dice Proverbio 22:6, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Instruir se refiere en este caso a las primeras enseñanzas, como yo lo decía en el primer principio. Si tú vienes, instruye a tu hijo desde que está en el vientre de la madre, y si tú dices, mis hijos ya están algo grandes, pues desde ya, de más pronto mejor. Pero si tú vienes, instruyes a tus hijos en los principios del reino de Dios, aun cuando fuere viejo, aun cuando él ya tome sus propias decisiones, jamás se le va a olvidar esa base que tú como padre has puesto en su mente, en su corazón. La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos no es dinero. La mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos es los principios y leyes del reino de Dios.
Cuando digo eso es que le dediques tiempo a tus hijos, a enseñarles con tu testimonio, a enseñarles la Biblia, a que estés con ellos por lo menos un rato en el día y a explicarles lo que es la palabra de Dios. Eso es importante y creo que es el rol más importante que un padre tiene. Y ese rol, escúchalo bien, es una responsabilidad que Dios nos ha puesto a cada uno de los padres. Instruir a nuestros hijos en el propósito de vida. Porque si no, Él nos va a demandar, porque es que nosotros no instruimos a Dios, no instruimos a nuestros hijos conforme a los propósitos de Dios. En ese sentido, es muy importante que tú desde ya empieces a educarte tú primero, si no lo has hecho, y posteriormente a tus hijos en los principios del reino de Dios. Y ¿sabes qué? Esa es la mejor herencia que le puedes dar. No hay mejor herencia y nadie se la va a poder robar, nadie se la va a poder quitar, que es el de enseñarle la palabra de Dios, en enseñarle la meditación de la palabra de Dios. Eso es como padre, tus hijos, como padre uno se siente realizado y exitoso cuando hace esa labor con sus hijos. Tercer principio: disciplina a sus hijos con amor y elógielos. Aquí hay dos extremos. Hay personas que dicen querer, hay padres, mejor dicho, que dicen querer a sus hijos y no los castigan. Y dicen, no, es que yo no lo castigo porque mis hijos yo los quiero mucho, yo los amo mucho. Y por eso es que a veces se les consienta hasta aún las cosas malas. Error. Y ahí está el otro extremo de que por todo lo castigan. Vienen, agarran el cincho, agarran un pedazo de cable, lo que sea, y por cualquier cosa van a castigar a los hijos. Son los dos extremos. Y los dos extremos son malos. Uno, no castigarlo, y el otro castigarlo por cualquier cosa. Y es por eso que dice la palabra de Dios en lo que es Colosenses capítulo 3, versículo 21. Mira lo que dice: padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Lo voy a volver a leer. Mira lo que dice Colosenses 3, 21. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Cuando un padre es extremo con sus hijos y que viene y los maltrata físicamente, que ese ya se vuelve un maltrato físico, lo que hace es desanimar a tus hijos. Y viene cuando tú quizás quieres disciplinar a tus hijos y le dices, no seas tonto, no seas pasmado, dice uno, no seas así, pues tenías que ser así. Ahí lo que estás haciendo es desanimando a tus hijos. Tú dirás, es que yo lo estoy regañando para que no sea así. Estás haciendo algo malo. Porque ahí automáticamente le estás diciendo a él que él no puede hacerlo, que él es un tonto. Aunque tú le digas no seas un tonto, pero automáticamente como el cerebro no conoce la palabra no, le está diciendo sos un tonto. Tenemos que tener cuidado. ¿Y cómo debo de disciplinar a mis hijos? Dirás tú. Primero, te voy a enseñar una técnica que funciona mucho, en muchos psicólogos lo aplican, por cierto, y es primero cuando un hijo ha hecho algo malo y que sabemos que no es algo que le va a beneficiar a su vida, no importa que sea pequeño o grande esa acción, tienes que empezar desde la acción mala más pequeña a empezar a corregir a tus hijos. Tienes que sentarlo y hablar con él y decirle, esto no se hace por esto, esto y esto. Hay psicólogos que dicen que hay que darle 3 oportunidades. Primero la advertencia. Si lo hace una vez, digamos X acción, hay que hablar con él, decirle, esto no se hace por esto y esto. Si lo hace una segunda vez, la misma acción, viene, tú lo vuelves a llamar ya más serio, sin gritarle, sino que más serio, tienes que decirle, esa es la última advertencia que yo te hago sin castigarte. Ya es la última, es la segunda. Y si lo hace una tercera vez, viene, tienes que ir tú y ahí tienes que sentarlo ya de una manera más seria, sin llegar al extremo de gritarle, ni lastimarlo emocionalmente. Tienes que llegar y decirle, yo ya te lo había advertido 2 veces. Hoy sí te voy a castigar por esto, esto y esto. Tienes que decirle cómo lo vas a castigar. Tienes que decirle cuántos, quizás le vas, cuántos, como dicen ahí, cuántos cinchazos le vas a dar o cuántos reglazos, no sé, pero todo con moderación. Nunca castigues enojado. Nunca lo hagas enojado.
Siempre tienes que esperar que tu enojo se calme para después ir a corregir a tus hijos. Y de ahí ya de una manera consciente vienes tú y castigas a tus hijos. Ya diciéndolo, ya sabiendo él conscientemente cuántos cinchazos o relazos le vas a dar, 1, 2, y por qué es que lo vas a hacer. Eso es importante. Castigar con propósito, no castigar solo por desahogar tu enojo. Eso es malo, porque ahí lo que estás haciendo es desanimando a tus hijos. Es importante que guardemos ese equilibrio. Y cuando tú haces eso, créeme lo que tu hijo lo va a entender. Lo va a entender que es para su bien que tú lo estás castigando. Y ese castigo, tu hijo no lo va a tomar como que tú lo odias. Porque a veces muchos hijos dicen, es que mi papá me odia, es que mi mamá me odia y por eso me pega cada rato. No, cuando tú lo haces de esa manera, tienes que decirle a él, yo lo hago porque te amo. Yo lo hago porque no quiero que más adelante tú sufras consecuencias negativas. Yo quiero que tengas una mejor vida. Yo no quiero que tengas malos hábitos. Yo quiero que seas un profesional o que seas un exitoso en X profesión o en X carrera o en X oficio. Eso es importante que hables con tus hijos. Es primordial que cuando tú castigues y disciplinas a tus hijos, a la par del castigo vaya un elogio. Ya, nunca lo castigues sin elogiarlo. Tienes que decirle, tú eres mejor persona. Tú no estás para hacer esa acción. Tú estás para ser mejor hijo o hija. Tienes que hablar con él. Pero sí, cuando ya es la tercera vez, sí tienes que ir a la par el castigo. Porque ya tú le diste 2 oportunidades. Tampoco se vale de que tú dirás, te voy a perdonar esta tercera vez. No. ¿Por qué? Porque estás faltando a tu autoridad como padre. Eso tienes que tener mucho cuidado. Tú debes de cumplir tu palabra. Y si le has dicho que a la tercera vez que lo haga, lo vas a castigar, tienes que hacerlo. Aunque a uno como padre le duele castigar a sus hijos porque los ama. Pero tienes que cumplir tu palabra, porque si no lo haces, tus hijos miden tu autoridad. Y dicen, no, hombre, si mi papá se me dijo que a la tercera vez me iba a pegar, y ya van como 7 veces y nunca me pega. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando sucede eso, ya no te van a respetar y dices, sí, papá, no lo voy a hacer, porque sabe que no lo vas a castigar. Entonces, tienes que cumplir tienes que tener ese cuidado, ese equilibrio. Vamos a... inclusive hay un proverbio 29:15 que lo dice, porque tú dirás, no, pero es que yo no puedo castigar a mis hijos porque hoy los derechos humanos de la niñez están bien rígidos. No, por eso es que bueno, o sea, una cosa es maltrato físico, que es que vengas tú con todo y el enojo, agarras un palo, agarras un cable y le empiezas a dar. Eso sí es maltrato infantil. Y ahí sí te pueden llevar preso. Pero cuando tú lo haces, como yo te expliqué anteriormente, se cumple inclusive la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y a su padre. ¿Cuántas veces hemos visto niños que son bien consentidos? Yo a veces cuando voy al supermercado, cuando voy a un lugar, veo que son niños y que le hacen unos berrinches a sus padres, que uno se queda sorprendido. ¿Y sabes por qué? Porque no es que los padres no lo quieran. ¿Cómo no? Lo que pasa es que lo están educando de una mala manera porque dicen quererlo. Lo que no saben esos padres es que le están haciendo un daño a sus hijos. Porque esos niños después cuando crezcan y lleguen a la vida adolescente o a la vida ya adulta, esos niños van a hacer vergüenza de sus padres. Y no tanto, más allá de ser vergüenza de sus padres, van a ser vergüenza para ellos mismos porque no van a lograr sus metas y no van a lograr el propósito de vida. Entonces ahí van a haber 2 fracasos. Vas a fracasar tú como padre y vas a hacer fracasar a tu hijo en el propósito de vida y le vas a estar fallando a Dios. Cuarto principio: sea ejemplo para sus hijos. Mira, no hay mayor ridiculez que tú le digas a tus hijos, no hagas esto y tú haciéndolo. No voy a dar ejemplos claros, pero si tú tienes un mal hábito y quieres que tu hijo no lo tenga, pues no lo hagas tú. No le obligues a hacer a tu hijo algo que tú haces. O sea, eso es sentido común, estimados hermanos y hermanas que me están escuchando. Tienes que ser ejemplo. No hay mejor, llamémoslo así, acción que arrastre que dando ejemplo.
Porque cuando tú das el ejemplo, no es necesario que lo digas a tu hijo, no hagas esto. Él no lo va a hacer porque dice, mi padre no lo hace. A mí me gusta leer mucho. Y yo tengo una hija, tengo 2 hijas, y en ese sentido ellos me ven leyendo. ¿Y qué creen que hacen ellas cuando me ven leyendo? Leen. Yo en ningún momento yo les he dicho, mira, tienes que leer, porque eso es bueno. No, de repente yo un día, una de mis hijas me dice, papá, quiero de regalo de cumpleaños un libro. Imagínate que una niña de menos de 10 años te diga, papá, yo quiero un libro. Es sorprendente, ¿no? Que te diga alguien así sin tú decirle, ¿no? Y la mayoría de los padres le ruegan a sus hijos para que lean. Pero ¿saben por qué hacen eso? Porque me ven leyendo a mí. Me ven leyendo, me ven siempre que ando con un libro en el carro, ven que ando siempre con un libro donde yo en el parque, donde yo quiera, inclusive cuando voy a la playa llevo un libro. Entonces ellos ven en mí ese ejemplo y por eso es que ellos tienen ese hábito. Pero te imaginas el caso contrario, que a mí no me gustara leer y por el bienestar de ellos yo les digo a ellos, tienes que leer y vengan y a mí nunca me han visto con un libro. ¿Qué creen que pasa ahí? Ellos no lo van a leer porque yo no soy su ejemplo. Así tienes que ser tú. Si tú quieres que tu hijo siga un hábito, tienes que ser tú el ejemplo. Porque ¿sabes qué, estimado hermano? La figura del padre para un hijo es lo mejor. Tú eres el superhéroe, tú eres Superman, tú eres lo máximo. Tu hijo, tu hija, es el fans número 1 para ti. Y eso tienes que tenerlo claro tú. No tienes que botar esa imagen que tu hijo, que tu hija tiene de ti. Tú eres, llamémoslo así, hasta te puede pedir autógrafo. ¿Por qué? Porque tú eres el ejemplo a seguir en la figura paternal. Último principio y con eso vamos terminando. Sea amigos con sus hijos. Desgraciadamente hay padres que son tan autoritarios de que no le dan la confianza de vida a sus hijos o a sus hijas. Y vienen sus hijos y sus hijas, no le comentan cosas que le está sucediendo en el colegio, en la iglesia, o quizás con los vecinos del pasaje, o de la senda, o de la calle, donde quieras donde tú vives, o del club donde va tu hijo, y quizás le está sucediendo algo, y como tú eres una persona autoritaria y enojada, no tienes la suficiente confianza para platicarte. Mira, papá, imagínate que me está pasando esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque tú vas a responder quizás con un enojo. No, tienes que ser amigo de tus hijos. Padre ya es importante, pero uno de los roles del padre, que está siempre bajo el concepto de paternidad, bajo los principios del reino de Dios, es ser amigo. ¿Y a qué nos lleva a ser amigos? Que tenemos que tener una comunión con nuestros hijos. Tenemos que hablarle, tienes que sentarte a hablar con él. ¿Sabes? Es como Dios. Imagínate, Dios tiene varios roles. Dios es nuestro rey. Tenemos que llegar a él con reverencia. Pero también Dios es nuestro Padre. Él nos provee a nosotros. Pero también Dios es nuestro amigo. Imagínate, yo he pasado a veces horas hablando con Dios como un amigo. Él ya sabe todo lo que me pasa a mí y a ti, pero él encanta que tú le cuentes a él las cosas. Igual así es tu hijo. Tienes que dar tú la apertura de que él te cuente todo. Mira, papá, imagínate que hoy me caí en el recreo. Mira, papá, imagínate que hoy en vez de comprar esto, me dieron esto. Mira, papá, imagínate. Todas las cosas que le suceden a tus hijos, si tú te das la apertura de escuchar a tus hijos, serán tus mejores amigos y todo te van a contar. Y no es necesario que tú vengas y andes investigando en qué anda tu hijo. Inclusive cuando ellos te cuenten cosas que quizás ameritan un regaño, pero ahí tienes que aplicar la regla que yo te expuse hace un momentito. 3 oportunidades. Y ahí ellos van a tener la suficiente confianza de contarte, porque sabes que a la primera vez que cometan algo malo, tú no vas a agarrar el cincho y le vas a dar. No, van a platicar en etapa número 1. Santiago 1:19 dice, todo hombre tiene que ser presto en cuanto a oír, lento en cuanto a hablar, lento en cuanto a ira. Cuando los padres aplican este principio que yo te acabo de explicar, que es el último, escucha, vas a tener hijos conforme al corazón de Dios.
en esta oportunidad yo te he explicado 5 principios. Hay más, pero yo te he explicado lo que creo que son los más importantes. Si tú aplicas estos principios, tú tendrás hijos conforme al corazón de Dios. Tendrás hijas conforme al corazón de Dios. Y serás un hombre o una mujer exitosa. Si tú aplicas estos conceptos, estos principios que yo te expliqué el día de hoy. Yo quiero terminar con una historia. Esta historia se llama Una carta desastrosa. Y dice esta historia, y con esto termino esa conferencia. El último deseo. A pocas horas en su celda, esperando a ser ejecutado, pidió como último deseo papel y lápiz, un preso. Luego de escribir por varios minutos, le dijo a su custodio: por favor, entregue esta carta a mi madre. La carta decía así: Madre, creo que si hubiera más justicia en este mundo, tanto como tú deberíamos de ser ejecutados. Tú eres tan culpable como yo de mi miserable vida. ¿Te acuerdas, padre, cuando llevé aquella bicicleta a la casa que le quité a otro niño igual que yo? Me ayudaste a esconderla para que nadie se diera cuenta. ¿Te acuerdas, padre, cuando me robé el dinero de la cartera de la vecina? Fuiste conmigo al centro comercial y lo gastamos juntos. ¿Te acuerdas, padre, cuando votaste tú y me escondiste para que nadie se diera cuenta? Padre, yo solo era un niño. Luego fui adolescente y ahora un hombre mal formado. Era solo un niño inocente, necesitaba corrección y no consentimiento. Te perdono y solo te pido que le hagas llegar esta reflexión a todos los padres del mundo. Porque tú, por triar a una persona mimada, has triado a un delincuente. Ser un padre es un don maravilloso que Dios nos ha dado. Yo soy padre y yo creo que es una de las mayores responsabilidades que Dios me ha dado, y es el de instruir a 2 hijas de Él acá en la tierra. Y creo que es mi mayor rol como ser humano que puedo tener, es ser un buen padre. Sabemos que cometemos errores, sabemos que es bien complicado, más de alguna vez no hemos cumplido estos 5 principios, pero lo importante es tratar de cumplirlos. Y lo importante es nunca desmayar de cumplir esos 5 principios que yo te expliqué el día de hoy. Hagámoslo por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos. Siempre hay tiempo. Yo sé que a veces la rutina nos consume, yo sé que a veces el trabajo, el afán diario por buscar mejores oportunidades, el afán diario de buscar mejor trabajo, negocios, etc. Nos olvidamos de nuestros hijos. Pero nunca es tarde para empezar. Y hoy creo que es un buen momento para reflexionar si yo he sido un buen padre. Es un buen momento para reflexionar y seguir adelante, hablar con nuestros hijos y decirle: perdóname, yo sé que no he sido un buen padre, pero voy a tratar de serlo. Sabemos que no vamos a ser perfectos, pero lo importante es tratar de hacerlo conforme a los principios que les he hablado. Y si gusta, empiezas con uno. Si tú dices ninguno de los 5 cumplo, pues empieza con uno, después el otro. Poco a poco vas a cumplir los 5 más importantes. Hay más, claro está, pero estos son los 5 fundamentales. Me alegra mucho que tú hayas escuchado esta conferencia el día de hoy. Yo oro por ti que eres padre, y oro por ti que quizás eres mujer y tienes que cumplir el rol del padre, para que Dios les dé sabiduría e inteligencia y puedan guiar a sus hijos para que sean mejores personas. Muchas veces vemos como los hijos, ven como niños o preadolescentes son bien malcriados, hacen acciones malas, tienen malos hábitos, pero no es culpa de ellos, son culpa de los padres. Porque uno cuando está preadolescente y niño, todas las acciones que los niños hacen no es culpa de ellos, son culpa de los padres. Los padres son los culpables de que sus hijos sean malcriados o que sus hijos sean educados. Los padres son los responsables de que sus hijos tengan buenos hábitos o que tengan malos hábitos. Bien, solo para que te des cuenta la responsabilidad que tú tienes con tus hijos. Bendiciones a todos.
Nos estamos viendo, los espero en la próxima conferencia el otro domingo y el jueves también a las 8 de la noche. Y también pendiente de todas las dinámicas que estamos todos los días publicando a través de esta fanpage y a través también del perfil Reino de los Hijos de Dios. Saludos a todos los países que nos sintonizan, México, Centroamérica y también otras partes del mundo. Bendiciones a todos.